Lía Limón, diputada del Partido Verde Ecologista de México, es presidenta de la Comisión de Radio y Televisión. Nos habla de lo que sucederá con la banda liberada después del apagón analógico y sobre la nueva ley de desaparición forzada y tortura. Esta noche, Lía Limón en La Pura Verdad. La televisión no es un derecho humano, pero el derecho a la información sí lo es. Y con el apagón analógico se libera la banda 700. ¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana? Mira, básicamente, pues la banda 700 se puede decir que era una, digamos, pequeña carreterita por la que transitaba la señal analógica. ¿Era pequeña? No pequeña, pero era, digamos, una carretera Ya. por la que transitaba la señal analógica, que es básicamente la televisión que muchos veían, ¿no? Que muchos usamos durante muchos años, la televisión cuadrada. Años, exacto, la de como caja, y que ocupaba, porque ya se liberó, un amplio espacio del espectro radiológico. Su liberación implica la posibilidad de poder construir en ese espacio del espectro radiológico una autopista. Una autopista por donde transiten los datos móviles. En México tenemos aún poco acceso a Internet. Muy es poco. Decir, o sea, sales 100 kilómetros de la ciudad y vas a encontrar muchos lugares donde no hay acceso a Internet. Así es aproximadamente Bueno, el 35 al 40% de la población digamos, lo exacto. tiene. Justamente la liberación de la banda 700 pretende que este espacio radioeléctrico se utilice para la red compartida, que es justamente para que transiten datos móviles de telefonía celular que generen mucho mayor acceso a Internet en nuestro país y que permitan que mucho más personas tengan acceso a Internet. Estaríamos creciendo, yo supongo que posiblemente el 85% de la población, así lo ha mencionado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con acceso a Internet, de los cuales hoy apenas el 35-40% de la población tiene. Es decir, o sea, duplicaríamos. Por lo menos se duplicaría. Me parece de enorme relevancia para la equidad. Es decir, mientras más personas de la población tengan acceso a las mismas herramientas, y eso también cuenta en la tecnología, por supuesto. Pues, más igualdad habrá. Por supuesto. Más igualdad, más acceso a oportunidades, entre otras cosas. Por supuesto que para la iniciativa privada también creo que representa un avance importante. Es decir, más tecnología quiere decir mayor desarrollo de nuestro país. Estamos de acuerdo. Varias preguntas que se desprenden de eso. La primera es ¿cuándo? ¿Cuándo va a suceder? Todavía no. Por supuesto que todas las reformas... Acaba de suceder el apagón, de todas formas. Acaba de suceder el apagón. Todas las reformas estructurales impulsadas por el presidente Peña Nieto, pues su implementación lleva varios años, en unas más que en otros, ¿no? Pero en esta que es de enorme importancia, pues claro que toma años esta transformación tecnológica del país. La licitación, ya se hicieron públicas las bases apenas hace unos días, el 29 de enero, si no me equivoco, y la licitación se estará llevando a cabo en los próximos meses. Entiendo, si no me equivoco, que concluye en agosto, ¿no? La licitación de la red compartida, que es justamente en donde se pretende generar esta posibilidad de mayor acceso a Internet. Y luego será un periodo de implementación, es decir, quien gane la licitación tendrá un periodo de implementación con la idea de que por ahí del 2018 estemos ya o sea que no va a suceder pasado mañana y eso es algo que sería bueno dejar claro. No va a suceder pasado mañana, pero se garantiza que va a suceder. Es decir, la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión es una reforma de gran calado que tiene como uno de los elementos centrales el de lograr más competencia, más acceso a Internet, no solo más acceso, sino también tenerlo a mayor velocidad, que todos padecemos el Internet lento, y también costo, a mejores precios. Justamente eso tiene que ver con generar más competencia. Eso es la reforma en materia de telecomunicaciones en buena parte. Y esto, por supuesto, bueno, pues sí es un tema de años, como toda transformación tecnológica en cualquier país. Diputada, déjame cambiarte el tema radicalmente.
porque es un tema que te importa, porque es un tema que estará en la agenda legislativa este año y porque es un tema que le importa a toda la gente que nos mira. Se trata de la ley de desaparición forzada y tortura. Es un tema serio, muy serio. Las estadísticas dicen que durante la guerra sucia que conocemos en México durante los años 60 y 80, digamos, hay algo así como 600 casos registrados. Con el recrudecimiento de la guerra contra el narcotráfico, los casos se cuentan por decenas de miles. Claramente necesitamos una ley que refleje las necesidades de hoy. ¿Cómo va a ser? Bueno, primero a mí no me gusta usar el término guerra. Ha sido una lucha compleja. Aunque algunas cifras francamente nos llevan a pensarlo, ¿no crees? Sí ha sido una lucha muy importante, una lucha y sangrienta, en lamentablemente. que las autoridades pues, han llevado a cabo un importante papel. Las dos leyes, porque son dos leyes distintas, son dos iniciativas que el año pasado, a finales del año pasado, envió el presidente de la República al Congreso. Las había prometido desde un año antes. Son dos medidas necesarias, además dos medidas que están recomendadas a México en distintos instrumentos internacionales, por distintos comités internacionales, particularmente por la ONU, tanto por el Comité de Desaparición Forzada como por el de Tortura, que han hecho visitas. Bueno, y estas cifras que te di salen de la ONU incluso, Así ¿no? es. Y bueno, el envío de estas iniciativas manifiesta el compromiso del Ejecutivo Federal en avanzar. Estas dos leyes tienen por objeto prevenir, sancionar y erradicar tanto la desaparición forzada como la tortura. Establecen, entre otras cosas, una tipificación más clara de estos delitos. Al ser generales, aplican a todo el país, es decir, todos los estados están obligados a adecuar su legislación de acuerdo con esta ley, están obligados a cumplir con estas leyes y establecen una serie de elementos muy importantes. En la de desaparición forzada establece uno muy importante, que es la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas, por un lado, y por otro lado, la abrogación de la Ley General del Registro Nacional de personas desaparecidas o no localizadas. Abrogación es, dicho en cristiano, derogación, desaparición. Para que desaparezca, para que todo el tema de personas desaparecidas quede en esta legislación, desde mecanismos eficaces de búsquedas de personas hasta mecanismos eficaces para la creación de un registro que sea útil para la investigación y la identificación de estos casos. Tenemos, por supuesto, pendientes importantes, aunque hay que decir que han habido avances muy relevantes, entre ellos la creación de una fiscalía especializada en materia de búsqueda de personas en la Procuraduría General de la República, el avance que también han tenido. ¿Está siendo efectiva, diputada? Ha tenido avances importantes, hay que decirlo, y también hay entidades federativas que han tenido avances importantes. Los más relevantes son aquellos que se hacen de la mano con organizaciones de la sociedad civil. Sin duda alguna hay que destacar el caso de Nuevo León, en el que la Fiscalía, en la pasada administración de ese estado, se logró que autoridades se sentaran en la Procuraduría mes con los familiares de personas desaparecidas a revisar cada uno de los casos con expediente en mano de identificación de sus familiares, y se logró un avance relevante de localización de personas que habían desaparecido años atrás, en el que se pudo localizar a poco más de 100 personas. Por supuesto, hay muchos pendientes, y hay que pensar que esos pendientes son personas, y esos pendientes son el dolor de las familias, y son pendientes en los que tenemos que avanzar. Y que pedir paciencia es casi insultante en esos casos. Y son ¿no? pendientes en los que hay que avanzar, porque justamente hay que avanzar pensando que es el dolor de muchas familias. Totalmente. Las leyes buscan además crear herramientas de búsqueda efectiva y crear herramientas. Lo que no cambiarían esas leyes, perdón, es las condiciones que propician la desaparición. No, aunque son, por supuesto, leyes que buscan la prevención, tipificar de mejor manera este delito permitirá que haya más casos en los que se sancione tanto la desaparición forzada como la tortura. Esta es una de muchas de las cosas que hay que hacer para avanzar en estos temas. Y aquí se requiere, y como yo siempre lo he dicho, el compromiso de todos. Es decir, es un pendiente que no involucra solo al Ejecutivo Federal, también involucra a las entidades federativas. En la medida en que las autoridades de las entidades federativas se asuman
corresponsables en estos temas y asuman la importancia de avanzar juntos, tendremos mejores resultados en nuestro país. No es un tema de un poder o no es un tema de la federación, es un tema que nos involucra a todos los órdenes de gobierno y a todos los poderes de la Unión. Es decir, sí se tienen que ver involucradas, por supuesto, también las entidades federativas, las fiscalías y procuradurías estatales tienen que hacer un esfuerzo enorme para avanzar en la erradicación de la desaparición forzada y en la erradicación, por supuesto, no solo de la forzada, también la erradicación de la desaparición en general de personas, porque hay en casos en que no se involucra autoridades, pero es igual de doloroso para los familiares. Claro. Y en el caso de la erradicación de la tortura, que es una práctica que se debe de lograr abolir, es una práctica que no debe existir, que viola siempre el debido proceso y que debemos de buscar pues que no se dé, que sea una práctica que no se dé en nuestro país. De ahí la importancia de estas leyes. Cumplen además con un compromiso internacional que México tiene. Nos ponemos a la vanguardia en materia de legislación en estos temas. Y bueno, pues sí, sin duda es un pendiente muy importante. ¿Tú también quieres formar parte del Congreso Constituyente de la Ciudad de México? Mira, a mí me parece que es un tema de enorme relevancia, me encantaría. Ya se ha definido quiénes estarán por parte del Partido Verde Ecologista, que es el senador Pablo Escudero y el diputado Jesús Sesma, mi coordinador, lo cual me da mucho gusto. Estoy segura que harán un gran papel. Me parece importante tener en cuenta, bueno, por supuesto, creo importante que en el constituyente haya paridad, es decir, ojalá se logre que el 50% de los integrantes del constituyente sean hombres y el 50% mujeres, hay que decirlo. Su partido ya no cumplió. Además, entre los que mencionó Mancera como que formarán parte del constituyente, pues hay mucho más hombres que mujeres. Me parece que tendrían que hacer una revisión pensando en involucrar a más mujeres, que hay abogadas muy valiosas. Hay unas que están involucrando, por supuesto, muy valiosas como Ana Laura Magaloni, pero habría que involucrar muchas otras. Claro, porque el punto es que todos quieren, pero no todos pueden, ni todos están preparados. Y hay otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta. Se debe buscar que esta Constitución traiga beneficios concretos para la ciudadanía. Va a ser un ejercicio costoso, porque además tendrá, ya de acuerdo al acuerdo que aprobó el Instituto Nacional Electoral, pues habrán tiempos en radio y televisión para hacer campaña para la conformación del constituyente, lo cual quiere decir que se llevará costos importantes y por lo tanto, más allá de costos, se tiene que pensar en redactar una constitución con beneficios concretos para el ciudadano, con beneficios concretos para las personas que habitan en esta ciudad. Por supuesto. Y no solo para la clase política mexicana. Es decir, se tiene que pensar en qué herramientas se deben de involucrar en este nuevo instrumento. Pero tú estás en la Cámara, ¿me prometes que se lo vas a decir a todas las personas que puedas? Yo lo he dicho. Beneficios para la ciudadanía y no para la clase política. Beneficios para la ciudadanía. Me parece que se debe de buscar la redacción de una constitución que traiga beneficios muy concretos para la ciudadanía. Sin duda alguna, creo que la creación de regidurías en las delegaciones en forma de alcaldías, pues me parece que democratiza las delegaciones, lo cual es relevante, pero se debe de pensar en más elementos que traigan beneficios concretos para el ciudadano y no se concentren en acuerdos de la clase política. Va a sonar a que me estoy peleando contigo, pero no, déjame brindar contigo sobre el final de esta entrevista por un asunto clave. Porque haya cada vez... No brindo con agua por aquello de los 7 años de mala suerte. Por los 7 años. Porque haya cada vez menos poder político y más poder ciudadano. Por supuesto, más poder ciudadano, pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el poder político y el poder ciudadano no debieran estar peleados. Yo también creo que... Trabajo de todos reconciliarnos. Que el poder político sea más cercano al poder ciudadano y cada vez estén más cerca ambos y se entiendan más y se parezcan más. Brindo por eso. Salud.